Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video de Argo Physics, siguiendo con vectores, con el tema que nos ha convocado esta serie. Hoy día les presento lo que se denomina vectores unitarios. Bueno, a modo de repaso, entonces, un vector está determinado, ¿no es cierto?, por su magnitud, tamaño, esa es la magnitud, ¿no es cierto?, y por su dirección, que es un ángulo tomado, vamos a poner ahí, vamos a cambiar, tomado, ahí lo voy a poner ya, ¿no es cierto? Desde el eje X, ya, aquí está el eje X y ahí está el eje Y. Entonces, eso, voy a cambiar el color, perfecto, entonces ahí está. Entonces si me dan la magnitud, que yo también a veces la puedo llamar R, y me dan la dirección, tengo el vector en forma polar. El vector en forma polar tiene estas características, me dan R y me dan la dirección θ. Repito, R es la magnitud. O también puedo determinarlo si el vector me dan sus componentes cartesianas. ¿Ya? Excelente. Entonces, bueno, lo puedo dibujar. Si me dan otro vector, puedo sumar, restarlo. Esas son las dos operaciones. Puedo multiplicarlo por un escalar. Por ejemplo, si me dicen que A vale 3, 4, ¿no es cierto? Es el vector. Y sea alfa un escalar. ¿Qué es lo que es alfa un escalar? Un número. Por ejemplo, 8. Entonces, ¿cuánto quiere aquí? Quería 8 por 3, 4. O sea, me va a quedar 3 por 8, 24. Y 4, 32. ¿No es cierto? Ahí tengo alfa. Alfa puede ser negativo, positivo y puede ser cero incluso, que me anula el vector. Me da el vector nulo. Muy bien. Pero como les comentaba, lo que vamos a hacer ahora es explicarle el vector, eh, los vectores unitarios. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Entonces, definición. Definición. Un momentito. Vamos a cambiar mejor de color. Definición. Definición. Entonces, dado un vector cualquiera, dado un vector cualquiera, A, me da con A, pero bueno, que lo estoy usando, se define el vector unitario como vector unitario de A, como A gorrito, es igual a A partido por su magnitud. ¿Ya? Esa es la definición. Y claro, ¿por qué unitario? Porque la magnitud de este vector siempre va a valer 1. Siempre va a valer 1. Ejemplo. Ejemplo. Dado el vector A
igual. Ya sigamos con 3, 4. Determine su vector unitario. Unitario. Entonces, claro, tenemos ahí. Este va a ser el unitario. Entonces, tengo A. Pongo A. 3, 4, ¿no es cierto? Componente X, componente Y. Dividido por la magnitud. Entonces, varias veces lo hemos hecho en los vectores anteriores. Como ejemplo, la magnitud de A va a ser, por eso pongo siempre 3, 4, porque usted ya sabe cuál es el resultado de este vector. Bueno, 9 más 16, raíz cuadrada de 25. Y esto es 5. Luego tengo 5 aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar mi vector unitario de A? Es igual 3, 5,43. Ese es el vector, 4, 5. 4, 5. Ese es el vector unitario. Veamos por qué. Saquémosle la magnitud de A. Veamos la magnitud de A. Entonces, raíz cuadrada de qué? De 3, 5 al cuadrado más 4 quintos al cuadrado. Raíz, esto es 9, 25 más 16, 25. ¿Ya? Esto es raíz de, tiene igual denominador, 25, y sumamos lo de arriba, 25. Luego, raíz de 1, 1. ¿Se fija? Esa es la característica de un vector unitario, que tiene magnitud 1. Y usted me dirá, bueno, ¿y para qué sirve esto? Como siempre me dicen los alumnos. Bueno, en física son importantes los vectores unitarios porque me indican la dirección del vector. Es decir, ¿cuál sería la interpretación de este resultado? A ver, bueno, voy a borrar acá porque demasiado ya esto. Entonces, teníamos el vector, aquí lo voy a poner, perdón, el vector, ¿no es cierto? ¿Cuál era mi vector? El vector 3, 4, ¿no es cierto? 3, 4. O sea, ahí hago esto a la rápida nomás para explicar bien. Y X, ¿ya? Entonces aquí era 3 y acá 4, ¿no es cierto? Este era mi vector A. Bueno, ahí tiene la dirección todo. Pero lo que me indica el vector unitario es que si traslado el vector A aquí, más elegantito, el vector unitario estaría aquí. Que no me quedó muy bien este dibujo, así que pero el vector unitario estaría aquí. Eso. ¿Te fijas? Es el vector unitario, estaría ahí. ¿Ya? Cuya componente sería 3 quintos y acá 4 quintos. ¿Ya? Entonces, solamente me indica la dirección. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tendría el vector A, ¿cierto? Es el vector, y tendría su unitario A. ¿Ya? Entonces, si nosotros aceptamos lo que le acabo de decir,
cualquier vector A, dado cualquier vector A, siempre va a ser posible ponerlo como la magnitud de A, ¿no es cierto? Por su, ¿no es cierto? Por su unitario. ¿De dónde viene esto? Bueno, de la definición propia de vector unitario. Es decir, de esto. ¿Ya? Entonces, usted pasa ahí, esto está dividiendo. Una cosa que tal vez no lo he dicho, no existe la división de vectores, ¿eh? No existe. Pero usted dirá, y bueno, ¿y por qué está ahí? No, porque acuérdese que este es un número, el módulo. Entonces, ahí sí puedo yo dividir por un número, no hay problema, siempre que no sea cero, naturalmente. Entonces, esto, bueno, todo vector se puede poner de esa forma. Es decir, mi vector, acuérdese que era mi vector del ejemplo era, bueno, era 3 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo poner esto? La magnitud, que era la magnitud que era 5, ¿no es cierto? Por su unitario, 3,5,4 quintos. Es lo mismo. Puedo poner esto así o puedo ponerlo así. ¿Ya? Te mira, pero ¿qué sentido tiene esto? Tranquilo. Ya vamos a ver el sentido, jóvenes. Bien. Veamos lo siguiente. Acá tengo mi vector, un vector cualquiera f, un vector genérico. Entonces, me dan su componente x, o sea, lo voy a llamar fx, que es un número en x, y me dan la componente en y. Entonces, el vector, este vector f, estaría dado por un número en x, fx, coma un número en y. ¿No es cierto? Perfecto. Ahora bien, lo interesante aquí es lo siguiente, que yo puedo poner esto siempre en términos de vectores unitarios, usar vectores unitarios. Entonces, imaginemos que yo tengo un vector unitario que me indica la dirección X. ¿Ya? Este vector que está aquí, ¿ya? Va por el eje X, ¿ya? Aunque no salió bien, ahí va por el eje X. Y tengo otro vector unitario en el eje Y. Entonces, yo puedo poner este vector f en términos de estos vectores. Voy a seguir la notación convencional para este tipo de vectores, que es i tongo, que i un gorrito, y acá j tongo. No me quedó muy bien la j ahí, pero lo voy a poner aquí. Y tongo significa un vector unitario en el eje X. X. Y J tongo es un vector unitario en el eje Y. Es decir, Y en notación cartesiana sería 1,0. ¿Ya? Y J sería 0,1. ¿No es cierto? Eso es porque así están definidos estos vectores. Es decir, son vectores que me indican la dirección en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, el vector f que estoy citando ahí como ejemplo puede ser escrito, atención, como un número, ¿no es cierto?, en X multiplicado por el vector unitario en el eje Y.
más el vector unitario, ¿no es cierto? O sea, la componente I por el vector unitario J. ¿Ya? Entonces, si se fijan, da exactamente lo mismo. Veamos, con un ejemplo. CAF igual, bueno, 2,1. ¿Ya? 2,1. Es el vector. Entonces, quiero ponerlo así. ¿Cómo sería? Entonces, si se fijan, este número es en X y este número en Y. ¿Ya? Por lo tanto, F va a estar dado como, según lo que tengo aquí, 2 por I más 1 por J. ¿Es lo mismo que eso? Oh, por supuesto, ya que si yo reemplazo 2, 1,0 más 1,1,0, ¿no es cierto? Lo que está acá, ¿cuánto me va a quedar? 2,0 más, perdón, acá es 0,1, 0,1, ¿no es cierto? Y siempre se tiene que sumar X con X, ¿no es cierto? X con X, esa X con esa X, que da 2, y la Y, con la Y de Y, 1. Entonces, cualquier vector yo lo puedo poner en términos de esto, de esta tripleta. O sea, perdón, de estos dos vectores unitarios. Es que justamente me estoy adelantando porque, por ejemplo, si yo tengo un vector B, tranquilo, un vector B, B digo, Bx, By, Bz, es decir, tres dimensiones, ¿ya? Entonces, yo esto lo puedo escribir como B igual Bx por su vector unitario en X más Bi por su vector unitario J más Bz, y yo no se lo he presentado, pero se lo presento ahora, que es el vector unitario K, que va por el eje Z. Bueno, K se lo presento, sería el vector 0,01 en tres dimensiones y va a ser 1,00, y J va a ser 0,10, ¿ya? Entonces, estos vectores son muy importantes porque me van a dar la dirección, pero lo más fundamental es que me sirven como una nueva notación para los vectores. Ya si tengo un vector, no sé, L, ¿no es cierto? Antes daba dos cosas, X, Y, ¿no es cierto? Ahora este L lo voy a poder dar así, su número y su vector es unitario, ¿ya? Es para eso. Ahora, esto facilita mucho las operaciones, como vamos a ver en los ejemplos siguientes. Bueno, dejo hasta aquí este video.